Buenas tardes, ingeniero, y en esta oportunidad vamos a dar a conocer sobre las propiedades físicas y químicas de las arcillas. Mi persona es Helen Tejeda Camargo Helen, y yo voy a dar introducción y a la vez también hablar de los tres primeros temas de la exposición con respecto al tema ya presentado. Continuando, vamos a ver a los integrantes que dirigen esta exposición, que vendría a ser la estudiante Naomi Yanina Inoue Torres, también Neisser Robles Espinosa, Kenji Samuel Romero Alba y mi persona Helen Tejeda Camargo. Bueno, dentro de la exposición vamos a tener y definir el concepto de las arcillas. También veremos las estructuras internas y externas de la arcilla, los tipos y la clasificación que tienen las arcillas. En este caso nosotros vamos a definir una clasificación en la que se subdivide en 5 grupos. También vamos a ver las propiedades físicas y químicas de las arcillas, también, y por último unas aplicaciones que se les da en el campo de la ingeniería civil. Bueno, vamos a definir sobre qué son las arcillas. Las arcillas forman parte de los suelos cohesivos, y esto quiere decir que cuando están saturadas pueden llegar a ser bastante plásticas. Las arcillas se pueden encontrar en diferentes variedades y también en diferentes colores, como podemos apreciar en las imágenes. Pero, sin embargo, existen varios diferentes puntos de vista en las que se puede definir, como por ejemplo desde el punto de vista mineralógico, petrológico, ceramista, económico y también sedimentólogo. Desde el punto de vista mineralógico nos dice que las arcillas engloban un grupo de minerales, y en este caso vienen a ser los filosilicatos en su mayor parte, cuyas propiedades físicas y químicas dependen de su estructura y de su tamaño de grano. Y estas vienen a ser muy finas, aproximadamente unos 2 micras, inclusive menor a ellas. Bueno, también desde el punto de vista petrológico, nos dice que las arcillas son una roca sedimentaria y en mayor parte de los casos de origen detrítico, con características bien definidas. También vemos a los ceramistas. Bueno, desde el punto de vista ceramista nos dice que es un material natural que cuando se agrega agua adecuadamente se convierte en una pasta plástica. Desde el punto de vista económico vamos a ver que son un grupo de minerales industriales con diferentes características mineralógicos, genéticas, y con distintas propiedades tecnológicas y con diferentes aplicaciones. También desde la parte sedimentólogo vemos que es un término granulométrico que abarca sedimentos de tamaño de grano inferior a 2 micras. Por lo tanto, en conclusión, podemos decir que las arcillas son partículas, o están constituidas por partículas menores a 2 micras. Por lo tanto, estas, si se agregan agua, va a ser bastante plástica, por lo que también podemos decir que va a retener humedad por un determinado tiempo, y en este caso, como son arcillas, van a tener más tiempo de lo normal en retener el agua, ¿no? Bueno, continuando con la siguiente diapositiva, vamos a ver que las estructuras de las arcillas, tanto internas como externas. En la estructura interna de las arcillas vamos a ver que se va a evidenciar, se evidencia en forma de capas, y que existe una dispersión entre las capas múltiples, es decir, de aproximadamente 10 angstroms de grosor, pues esto permitirá el control de pérdida de fluido. En la estructura interna vamos a ver que las arcillas tienen una estructura interna laminar, que permiten almacenar el agua en el espacio interlaminar.
pues esto permite formar agregados difíciles de romper. Debido a que la arcilla está combinada con materia orgánica del suelo y algunos óxidos minerales, le permite obtener una estabilidad estructural necesaria para resistir los efectos mecánicos. Como podemos visualizar en la imagen superior izquierda, podemos visualizar la estructura externa, y en la imagen derecha inferior vamos a visualizar la estructura interna de las arcillas. Bueno, ahora vamos a pasar a los tipos y clasificación de las arcillas. Como ya había mencionado antes, también nosotros vamos a clasificarlo en 5 grupos. Estas vendrían a ser el grupo de kaolín, mormorillonita, illita o hidromica, atapulguita y sepiolita, y también por último la alofana. Bueno, dentro del grupo kaolín suelen producirse debido a la hidrólisis del feldespato y de otros silicatos por la acción de aguas hidrotermales al elevarse hacia la parte superficie, o también por la meteorización ordinaria de las rocas, principalmente rocas ígneas ácidas en la superficie. Luego también vamos a ver el grupo de la mormorillonita. En este caso, están formadas por la descomposición superficial de las rocas por agentes atmosféricos, también por procesos hidrotermales a baja temperatura, alteración de cenizas volcánicas en capas estratificadas y por la acción de aguas circulantes de origen desconocido a lo largo de las fracturas y vetas. Dentro del grupo de la illita o hidromica, los minerales de este grupo tienen potasio y propiedades semejantes a las de la mica moscovita. Poco es lo que se puede decir sobre estas condiciones en que se produce la illita. Probablemente procede de la mormorillonita por fijación de potasio absorbido. También vamos a ver el grupo de la atapulguita y sepiolita. La atapulguita es único entre los minerales arcillosos, porque su estructura reticular en forma de cadena, a diferencia de las formas laminares y de las hojas de los anteriores grupos, esta es una arcilla rica en magnesio. La sepiolita es también un silicato de magnesio que nos permite que está hidratada. La sepiolita es también un silicato de magnesio que está hidratado, fibroso. El magnesio está hidratado y fibroso y que se asemeja a la atapulguita. Por último vamos a ver el grupo de la alofana, que es una solución amorfa de sílice, alúmina y agua. Como podemos visualizar, vemos aquí las imágenes que ejemplifican cada uno de estos grupos. Por ejemplo, en el primero vamos a ver el grupo kaolín, luego el grupo de la mormorillonita, luego el grupo de la illita o hidromica. También vamos a ver la imagen respectiva de la atapulguita y la sepiolita. Y por último, la imagen que representa al grupo de la alofana. Continúe mi compañero con la exposición. Buenos días, ingeniero y compañeros presentes. Hoy les voy a hablar acerca de las propiedades físicas de la arcilla. Bueno, hoy en día es difícil de ver o de hacernos a la idea que al construir una estructura sobre una superficie terrestre, este va a soportar todo el peso, produciéndose o ocasionándose así tensiones sobre ella, ¿no? A las cuales esta va a responder dependiendo de sus propiedades físicas. Ahí es donde entran las propiedades físicas de la arcilla, tales como son la cohesión, la fricción interna, la compresibilidad, la plasticidad y la consistencia. En lo que es la cohesión, a este se le entiende como la atracción de las partículas del suelo, ¿no? O mejor dicho, entre las partículas del suelo. Esto originado por fuerzas moleculares que son inversamente proporcional a su humedad.
¿Qué nos quiere decir? Pues esto nos quiere decir que la cohesión del suelo variará si cambia su contenido de humedad. Ahora, lo que respecta a fricción interna, nos dice que la fricción interna está definida por el ángulo cuya tangente es la relación entre la fuerza que resiste el deslizamiento a lo largo de un plano, ¿no? Y la fuerza normal aplicada a dicho plano. En otras palabras, la fricción interna es la resistencia de una masa de un suelo al deslizamiento. En lo que es la compresibilidad, nos dice que es el grado en que el suelo se puede hacer más denso, pero por diversos medios, que son incluidos el apisonamiento y la vibración. ¿Qué nos quiere decir? Pues esto nos quiere decir que entonces va a soportar mayores cargas. Ahora, en la compresibilidad tenemos una teoría, ¿no? Que es la teoría de Taylor, que nos propone que la compresibilidad dependerá de la relación de vacíos y la viscosidad lineal irregular desarrollada durante la consolidación primaria, ¿no? Sin embargo, también hay otra teoría, que es la teoría de Buissmann, en el que nos propone que la compresibilidad está en función de esfuerzos efectivos y de la velocidad de deformación, ¿no? En lo que es la plasticidad, nos dice que a este se le puede definir como una propiedad de un material, en el cual es capaz de soportar deformaciones rápidas, pero esto sin rebote elástico, sin variación volumétrica apreciable y sin desmoronarse ni agrietarse. Esta propiedad del suelo permitirá ser moldeado y soportará deformaciones rápidas. En esta propiedad se debe a que el agua forma una envoltura sobre las partículas laminares, ¿no? Produciendo un efecto lubricante que facilita el deslizamiento de partículas sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas. Ahora, en lo que es la consistencia nos dice que es el estado que adopta un suelo fino, que depende del contenido de humedad que presenta al pasar de un estado saturado a un estado seco. Los principales estados de consistencia son las siguientes, que son el estado líquido, estado semilíquido, estado plástico, estado semisólido, estado sólido. En el estado líquido tiene propiedades y apariencia de una suspensión, ¿no? En el estado semilíquido tiene propiedades de un fluido viscoso. En estado plástico es en que el suelo se comportará plásticamente. En el estado semisólido, este tiene la apariencia de un sólido, pero disminuye su volumen al someterse a un secado, ¿no? Caso contrario que es en el estado sólido, que el volumen del suelo no variará, aún así sea con el secado, ¿no? En lo que es la consistencia del suelo también existen límites, las cuales son las siguientes: el límite líquido, límite plástico y el límite de contracción. El límite líquido es el contenido de agua de un suelo fino en el cual se tiene una resistencia al esfuerzo cortante, ¿no? De 25 gramos centímetros cuadrados. En lo que es el límite plástico, a este se le determina en el laboratorio mediante una técnica desarrollada por Atterberg, que consiste en hacer rollitos de 3 milímetros de diámetro con la mano en una hoja de papel seca, en el cual el suelo comienza a perder sus propiedades plásticas, ¿no? En el límite de contracción es el contenido de agua a partir del cual el volumen del suelo permanece constante, aunque la humedad disminuya, ¿no? Normalmente el volumen del suelo disminuye cuando este pierde el agua. Bueno, eso sería todo por mi parte. Le doy pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Gracias. Mi nombre es Robles Espinosa Neiser. El tema que me corresponde exponer es acerca de las propiedades químicas de las arcillas. Bien, para continuar con la exposición, primero tenemos que definir a qué se refieren las propiedades químicas, ¿no? Las propiedades químicas básicamente están relacionadas a la capacidad que tiene la arcilla para interactuar químicamente con otros elementos de su entorno. Bien, bueno, a continuación vamos a hablar en sí de las propiedades químicas de las arcillas. La primera de ellas se refiere a la superficie específica. Esta es una propiedad básica y muy relevante en el comportamiento de las arcillas, ya que influye en otras propiedades químicas. La superficie específica se puede definir como la sumatoria de la superficie expuesta de todas las partículas que entran en un gramo del material en estado seco. Es decir, la superficie específica lo podemos calcular tomando una muestra de control, un volumen de control puede ser. En base a ello vamos a hallar el área y también calcular su masa. Realizamos este cociente y vamos a obtener la superficie específica. Bueno, en esta parte, por ejemplo, podemos ver diferentes tipos de arcillas
con sus respectivos valores para la superficie específica. Por ejemplo, la caulinita tiene aproximadamente 50 metros cuadrados por gramo. La hilita, por ejemplo, tiene hasta, de forma similar, hasta 50 metros cuadrados por gramo, y así varía, ¿no? Otra propiedad importante también que mencionar es la tixotropía, que este fenómeno consiste básicamente en la pérdida de resistencia de un coloide al amasarlo y su posterior recuperación en el tiempo. Esta propiedad química le confiere a la arcilla esa propiedad de poder deformarse, es decir, tener un comportamiento plástico. Sabemos que los dos características que definen un material es su plasticidad y su elasticidad. En este caso, la arcilla tiene un comportamiento plástico bastante notable. Esto gracias a esta propiedad de la tixotropía. Esta propiedad química de la tixotropía está muy relacionada a los límites de consistencia que hemos visto anteriormente en las clases. Para que esta propiedad de tixotropía se lleve a cabo, la arcilla debe estar muy cerca a su límite plástico para que tenga este comportamiento moldeable, digámoslo así, ¿no? Este comportamiento plástico, esta capacidad de poder deformarse, y sabemos que eso se logra en base al porcentaje de agua, ¿no? Tenemos que tener un cierto porcentaje para acercarnos a este límite plástico. Entonces se estará cumpliendo esta propiedad de la tixotropía. Otra de las propiedades químicas es la capacidad de intercambio catiónico. Esta propiedad se puede definir como la suma de todos los cationes de cambio de un mineral o que un mineral puede absorber a un determinado pH. Es equivalente a la medida del total de las cargas negativas del mineral. Esta es una propiedad importante que también está en función de otra propiedad que vamos a mencionarlo posteriormente, que es el pH. La capacidad de intercambio catiónico, bueno, vamos a definir qué es un catión. Básicamente un catión es una carga positiva. Entonces, como podemos observar aquí en esta imagen, la capacidad de intercambio catiónico tiene que ver con esa pérdida o ganancia de este tipo de cargas. Esta propiedad también está muy relacionada con la superficie específica. Se puede decir que a mayor superficie específica, esta capacidad de intercambio catiónico también va a ser mayor, como se puede observar en esta tabla, para diferentes tipos de arcillas. Bien, otra propiedad importante es la capacidad de adsorción, que debemos diferenciarla de la capacidad de absorción, ya que la capacidad de absorción es básicamente un fenómeno físico que se refiere básicamente a la interacción entre dos sustancias donde una de ellas va a contener a la otra. La capacidad de adsorción está relacionada más que nada a la capacidad de adherirse a la superficie de la estructura básica que conforman las arcillas. Esta propiedad depende mucho de la superficie específica. Entonces la capacidad de adsorción es la adherencia que tiene, o la facilidad de adherencia que tiene la superficie específica con otro tipo de elementos. Entonces la adsorción es un fenómeno químico que tiene que ver con la interacción a nivel molecular de los elementos que conforman las arcillas con otro tipo de elementos que pueden estar en contacto. Bien, otra propiedad que vamos a mencionar es el potencial de hidrógeno, mayormente conocido como el pH. Esto básicamente es la concentración de iones de hidrógeno. Bueno, en la escala para el pH, la arcilla tiene un elevado pH que frecuentemente es mayor a 9, lo cual va a conferir a las arcillas una característica pobre, una estructura pobre, ya que, como sabemos, las arcillas no pueden soportar cargas altas sin deformarse, además de una capacidad de baja permeabilidad, ya que las arcillas difícilmente dejan pasar el agua, ¿no? Esta propiedad del pH también está muy relacionada a lo que es la capacidad de intercambio catiónico. Se puede afirmar que cuanto mayor sea el valor del pH, es decir, sea más alcalino,
los valores para esta propiedad de la capacidad de intercambio catiónico también van a ser mayores, ¿no? También son directamente proporcionales. La hidratación e hinchamiento es otra propiedad que tiene que ver también con el ordenamiento de las láminas, que como ya le hemos mencionado están formados por los tetraedros y los octaedros, que son las unidades básicas que conforman la estructura de la arcilla. Bueno, la hidratación e hinchamiento son dos fenómenos que van de la mano, que se relacionan mutuamente, ¿no? Y que dependen el uno del otro. La hidratación tiene que ver básicamente con el grado de absorber, de poder retener agua entre las capas interlaminares de la arcilla. Cuando se produce este fenómeno de la hidratación, es decir, cuando la arcilla está expuesta al agua, se va a producir consecuentemente un hinchamiento, ¿no? Un proceso de hinchamiento, es decir, va a aumentar su volumen de la arcilla. Bien, esto serían las principales propiedades químicas de las arcillas. Doy pase a mis siguientes colegas para continuar con la exposición. Gracias. Mi nombre es Naomi Nube Torres. El día de hoy les voy a explicar de cómo la arcilla se aplica en la ingeniería civil. Ya hemos hablado sobre las propiedades físicas y químicas que nosotros como ingenieros es muy importante saber, ya que la arcilla reacciona muy diferente al grado de saturación que se encuentra el suelo. Entonces, nosotros como ingenieros es importante saber cómo se desarrolla cada propiedad para así poder dar una solución y poder tener un suelo estabilizado y bueno para una buena construcción. Pero bueno, hablando también de una manera que es destacar las diversas propiedades que tiene la arcilla, hemos obtenido de que el hombre, a través de la curiosidad y a través del desarrollo, por así decirlo, ha sabido aprovechar la arcilla de manera industrial. ¿A qué me refiero? A ver, tenemos dos maneras de encontrar la arcilla. Una es de manera cruda. Como pueden observar en la diapositiva, tenemos en esta oportunidad lo que es la arcilla cruda, que es el bajareque. Se caracteriza porque ustedes pueden observar aquí, como el esqueleto que es aquí, son estructuras a base de, ya sea de ramas, de bambú o de la estructura que tú quieras ponerlo. Ahí entra la arcilla al momento que se combina o se mezcla con el estiércol, haciendo así que la arcilla se pueda entrar, ¿no? Estar en todos los huequitos, de manera de compactarlo y cuando se seque, ser un muro. También tenemos lo que son los tapiales, el tapial, ¿no? Que se caracteriza que, como pueden observar aquí, es una quimbre de madera. Se caracteriza porque se presencia la arcilla apisonada, o sea, que esté compactada, ¿no? Bueno, acá se va poniendo la arcilla, se va apisonando, se termina de hacer el bloque y esta quimbre de madera sigue avanzando al siguiente bloque y se va a hacer de manera sucesiva. Esto lo puedo observar mayormente en los lugares turísticos antiguos, ¿no? Tenemos también lo que es el adobe. El adobe se caracteriza porque son piezas, ¿no? Que es de 20 por 40 y 60 centímetros, que es un secado de manera lenta. Es decir, tenemos los bloques de adobe, de arcilla, ¿no? Y lo ponemos en sombra y alejado de la humedad por 3 semanas. Este transcurso de tiempo hace de que esta pieza alcance una resistencia de la compresión de entre 15 a 20 kilogramos por centímetros cuadrados. Esto puedes observarlo mayormente en las áreas, bueno, en las zonas andinas, ¿no? Acá vamos a lo importante, la arcilla cocida. Tenemos aquí al tabique, al ladrillo y al bloque. Bueno, como ustedes saben, el tabique son piezas que literal son de formas paralelepípedos resultantes de la cocción de la tierra de arcillosos. Es una técnica artesanal. Al ser artesanal, bueno, no tenemos el control estricto de qué proporciones utilizar, pero es como decirlo, una opción de construcción que se utiliza mayormente en las zonas andinas. Este tabique tiene una característica en peculiar.
¿Qué quiere decir? Que es un material térmico. Se utiliza mayormente para aprovechar las temporadas del año, ya sea que cuando hace mucho calor, el, el tabique permite de que en la zona que está construida, ¿no? Con tabique se permanezca fresco. Cuando hace mucho frío, sea un poco más cálido por la humedad que absorbe, ¿no? Tenemos también lo que son los ladrillos. Los ladrillos, como ustedes saben, eh, tienen un volumen superior al 10% y están formados por una arcilla amasada, seca y cocida, ¿no? Y también tenemos lo que son los bloques, que son a base de cemento, arena y otros agregados que hay entre la arcilla. Bueno, la diferencia que encontramos de un ladrillo o un tabique es que tiene mayor durabilidad, resistencia y sobre todo facilidad para realizar los acabados, ¿no? En comparación con el bloque, eh, que son más resistentes, ¿no? Más que nada para la construcción. Pero el ladrillo tiene menos fisuras que los bloques cuando se presentan sismos. El bloque no tiene esa cualidad de tener la propiedad térmica, ya que es una pieza de mortero o arcilla con un grosor más superior al ladrillo, ¿no? También tenemos de que ustedes pueden observar que el tabique ha sido el primer bloque de construcción, ya que poco a poco el hombre fue ingeniándose más o menos cómo poder tener un bloque o de lo más pequeño a lo más grande para poder construir. Y así se fue desarrollando, desarrollando. Y podemos llegar también, ¿no? Más adelante por acá sí tenemos a las tejas, que son productos cerámicos duros, ¿no? Mayormente son térmicos. La arcilla tiene la propiedad de ser térmica, pero también al momento de ser moldeable es estético, te da mayor manera de poder adornar tu obra, ¿no? Tenemos también pues las baldosas y losetas, que son piedras cuadradas, rectangulares, hexagonales, en la cual están comprimidas. Pueden ser pulidas o con gránulos o con ligeras estrías, en la cual uno puede elegir para poder ver la estética que quiere dar a su obra, ¿no? Mayormente las arcillas refuginosas son de color rojo y las arcillas refractarias son para el color blanco. Bueno, eh, en todo este trabajo que hemos tenido, hemos llegado a la conclusión de que en sí, en el área ingenieril vamos a encontrar la arcilla más general en el terreno, ya que el terreno, mayormente son suelos cohesivos, tienen propiedades muy importantes, que es la plasticidad, la cohesión, la comprensibilidad y la consistencia, más que nada, ¿no? Cuando está saturado. Bueno, se recomienda que al momento de realizar los estudios tengamos en cuenta de manera muy precisa entender, ¿no? Entender qué nos quiere dar el laboratorio, interpretar los resultados, ya que al interpretar el resultado obtenemos una solución correcta para poder estabilizar el suelo. Mayormente cuando hay suelos que presentan mucha presencia de cohesión o plasticidad, tenemos la manera de solucionar todo eso con cal. Pero si nosotros buscamos la manera de mejorar, sería bueno a través de una buena interpretación para poder así más que nada, ¿no? Tener un suelo estabilizado, para tener una buena cimentación y sobre todo tener una correcta construcción de una obra, ¿no? Que sea estable, que sea seguro y sobre todo eh, con una solución ingenieril óptima, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Espero les haya gustado la exposición. Gracias.